Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de iniciar una vez más este día que nos regalas leyendo tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque podemos acudir a ella y meditar. Esperamos que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, y que de verdad, aunque estos textos del Antiguo Testamento fueron escritos hace tantos siglos, miles de años atrás, pues podamos descubrir en ellos los principios bíblicos para aplicarlos a nuestra vida. Te lo rogamos, Señor. Bendícenos a través de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo entonces el segundo libro de Samuel, capítulo número 22. Dice: David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Estas son sus palabras: Señor, tú eres mi roca y mi fortaleza, eres mi libertador. Dios mío, tú eres mi fuerza, en ti confío. Eres mi escudo, mi poderosa salvación, mi alto refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte, pero en mi angustia, Señor, a ti clamé. A ti, mi Dios, pedí ayuda. Desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Los cimientos de los cielos se cimbraron, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y de su boca brotaba fuego destructor. Su furor inflamaba los carbones, inclinó los cielos y bajó. A sus pies había densas tinieblas. Montó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de sombras entre grises nubes cargadas de agua. De su deslumbrante presencia salieron ardientes ascuas que cruzaron las nubes. El Señor lanzó un poderoso trueno. El Altísimo dejó de escuchar su voz. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Desde lo alto el Señor me tendió la mano y me rescató de las aguas tumultuosas, me libró de los poderosos enemigos que me odiaban y que eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo, me llevó a un terreno espacioso y me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. El Señor ha visto la limpieza de mis manos y por eso
ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Aparte del Señor no hay otro Dios. Aparte de nuestro Dios no hay otra roca. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mis caminos. Dios es quien aligera mis pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. Tú me diste el escudo de tu salvación y con tu bondad me engrandeciste. Me pusiste sobre un terreno espacioso para que mis pies no resbalaran. Así pude perseguir y alcanzar a mis adversarios y no volví hasta haberlos exterminado. Los herí y ya no se levantaron, quedaron tendidos debajo de mis pies. Tú me infundiste fuerzas para la batalla, para vencer y humillar a mis adversarios. Tú los hiciste ponerse en retirada y así acabé con los que me odiaban. Clamaron a ti, Señor, pero no los atendiste, no hubo nadie que los ayudara. Los hice polvo, los deshice como a terrones, los pisoteé como a lodo en las calles. Tú me libraste de un pueblo rebelde y me pusiste al frente de las naciones. Gente que yo no conocía viene a servirme. Gente extraña me rinde homenaje. Apenas me escuchan, me obedecen. Gente de otros pueblos se llena de miedo y sale temblando de sus escondites. Viva el Señor, bendita sea mi roca, exaltado sea el Dios de mi salvación. Es el Dios que me vindica mis agravios y somete a las naciones bajo mis pies. Es el Dios que me libra de mis adversarios, que me eleva por encima de mis oponentes, que me pone a salvo de los violentos. Por eso alabo al Señor entre los pueblos y canto salmos a su nombre. El Señor da la victoria al Rey, siempre es misericordioso con su ungido, con David y con sus descendientes. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Jesé. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno. Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace con una espada o una lanza y les prende fuego hasta consumirlos. Estos son los nombres de los soldados más valientes con que contaba David. Joseb-Besebet, el tacmonita principal de los capitanes. Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una sola batalla. Le seguía Eleazar, hijo de Dodo, el ajojita, que fue uno de los 3 más valientes que se quedaron con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban listos para la batalla, y los soldados de Israel se habían retirado. Eleazar se mantuvo firme y luchó con energía contra los filisteos hasta que el brazo se le cansó y la espada se le quedó pegada a la mano. Aquel día el Señor les dio una gran victoria, y cuando el ejército lo supo, regresó al campo de batalla solo para recoger el botín de guerra. Le seguía Samá, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se reunieron en Lehi, donde
Había un sembradío de lentejas y el ejército israelita huyó por temor a los filisteos. Pero Samá se paró en medio de ese terreno y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Señor les dio una gran victoria. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, 3 de los 30 jefes se encontraron con David en la cueva de Adulán, mientras los filisteos acampaban en el valle de Refayín. David estaba en una fortaleza y los filisteos tenían una guarnición en Belén. Y como David tenía mucha sed, dijo: «¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén?». Entonces los 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo y sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no la quiso, sino que la derramó en el suelo como ofrenda al Señor y dijo: «Que el Señor me libre de hacer esto. Sería como si bebiera la sangre de estos valientes que pusieron en peligro su vida». Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos 3 valientes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Zeruyá, era el más valiente de los 30. Lo demostró al matar con su lanza a 300 guerreros. Con esto se hizo famoso entre los 3. Era, de hecho, el más famoso de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no llegó a igualar a los 3 primeros. Le seguía Benaías, hijo de Joyadá, hijo de un valiente de Capsel, que realizó grandes proezas. Mató a 2 moabitas muy aguerridos, y un día que estaba nevando, se metió a un foso y mató a un león. En otra ocasión se enfrentó a un egipcio de gran estatura que traía una lanza en su mano. Pero Benaías se lanzó contra el egipcio con solo un palo y lo desarmó y lo mató con su propia lanza. Con esto, Benaías, hijo de Joyadá, se hizo famoso entre los 3 valientes. Y aunque se destacó entre los 30 más valientes, no logró igualar a los 3 primeros. Sin embargo, David lo puso como jefe de su guardia personal. Asael, que era hermano de Joab, fue contado entre los 30 más valientes. Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Samá el Arodita, Elica el Arodita, Eles el Paltita, Irá, hijo de Iques el Tecoita, Ebiezer el Anatotita, Mebunai el Usatita, Salmón el Ajojita, Marai el Netofatita, Heleb, hijo de Paná, el Netofatita, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el benjaminita de Gabá, Benaías del Piratonita, Idai, el del arroyo de Gaz, Abi Albón, el Arbatita, Asmavet, el Barhumita, Elijaba, el Salbonita, Jonatán, de los descendientes de Jasén, Samá, el Ararita, Ahián, hijo de Sarar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, nieto de Macá, Elián, hijo de Ahitofel, el Gilonita, Jezrai, el Carmelita, Parai, el Arbita, Igal, hijo de Natán, el de Soba, Bani, el Gadita, Selec, el Amonita, Naharai, el Berotita, que era el escudero de Joab, hijo de Zeruyá, Ira el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, en total 37 valientes. Y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel e indujo a David a levantar un censo de todo Israel y Judá. Llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: «Ve y recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son». Pero Joab le respondió al rey:
que el Señor multiplique el pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. ¿Por qué quiere su majestad hacer esto? Pero la orden del rey pudo más que Joab y que sus capitanes. Así que Joab y sus capitanes salieron del palacio y se dispusieron a levantar el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle de Gad, junto a Hazer. De allí fueron a Galaad y a la tierra baja de Jotzi y luego a Dan, Yan y a los alrededores de Sidón. Luego fueron a la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los hivitas y de los cananeos hasta llegar al Negev de Judá en Beerseba. Después de 9 meses y 20 días de andar recorriendo todo el país, volvieron a Jerusalén. Y Joab le presentó al rey el resultado del censo y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá había 500,000. Pero después de haber censado al pueblo, David se sintió muy apesadumbrado y fue a decirle al Señor: he cometido un grave pecado. Te ruego, Señor, que perdones a este siervo tuyo por haber sido tan necio. Al día siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor vino a Gad, el vidente de David, y le dijo: ve y dile de parte a David, ve y dile de mi parte a David, yo el Señor te doy a elegir una de 3 cosas, haré lo que tú elijas. Gad fue a ver a David y le dio el mensaje. El Señor le dijo: ¿quieres que haya 7 años de hambre en tu tierra? ¿O prefieres huir de tus enemigos durante 3 meses? ¿O prefieres que haya en tu pueblo 3 días de peste? Piénsalo bien, pues debo llevar una respuesta a quien me envía. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un gran aprieto, permíteme caer en las manos del Señor, pues su misericordia es grande en extremo. No me dejes caer en las manos de ningún hombre. Entonces el Señor envió la peste sobre Israel desde la mañana y hasta el día señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 israelitas. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió y le dijo al ángel destructor: basta ya, detente. El ángel estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. Y cuando David vio que el ángel destruía el pueblo le dijo al Señor: yo soy quien ha pecado, yo soy quien hizo mal, pero estas ovejas no han hecho nada malo. Te ruego que nos castigas a mí y a mi familia. Entonces Gad fue y le dijo: ve y edifica un altar al Señor en la era de Araúna el Jebuseo. David fue a cumplir lo que el Señor le había ordenado hacer por medio de Gad. Y cuando Araúna vio que el rey y sus servidores se acercaban a él, salió de su casa y se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo y le preguntó: ¿a qué debe este siervo la visita de su majestad? Y David le dijo: quiero comprar tu era para edificar allí un altar al Señor y se detenga la mortandad entre el pueblo. Araúna le respondió: tome su majestad lo que le parezca mejor. Yo le ofrezco los toros para el sacrificio, y como leña puede usar los trillos y los yugos de las yuntas. Todo lo que su majestad necesite, yo se lo doy. Todavía añadió Araúna: que el Señor sea propicio a su majestad. Pero el rey le respondió: de ninguna manera, yo te pagaré su precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David le compró la era y los toros por 50 monedas de plata, y construyó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz,
Y el Señor escuchó las súplicas del país y detuvo la plaga en Israel. Primer libro de los Reyes. Cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, aún virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem una hermosa joven llamada Abisag, y se la llevaron al rey. Esa joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo de carros de guerra y de gente de a caballo, y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención, ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruyá, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benanías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Joselet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán, ni a Benaías, ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿Ya te enteraste que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que te voy a aconsejar. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile: ¿recuerda a su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él le ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como este era ya muy anciano, Abisac la sunamita lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó: ¿te pasa algo? Betsabé le respondió: Su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada. Cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, mientras decía: ¿Su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono? Porque hoy está celebrando un gran banquete. Ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad y a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. En este momento está comiendo y bebiendo con él mientras gritan: ¡Viva Adonías, nuestro rey! Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado.
ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó llamar a Betsabé y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo y haciendo una reverencia dijo: que su majestad el rey viva por siempre. Luego el rey David dijo: que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: vive el rey Salomón. Después de eso, ustedes lo escoltarán y cuando él llegue allí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y Judá. Benaías, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, esté también con Salomón y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías, hijo de Joiada, y los cretenses y peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara y luego partieron rumbo a Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡viva el rey Salomón! Enseguida todo el pueblo lo siguió mientras cantaba alegremente al son de las flautas. Era tal el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia, y cuando Joab escuchó las trompetas preguntó: ¿por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo, Adonías le dijo: adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias. Y Jonatán le dijo: la noticia es que nuestro señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón. El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías, hijo de Joiada, y a los cretenses y pereteos que mostraran a Salomón sobre su propia mula, que montaran a Salomón sobre su propia mula. Y ellos así lo hicieron, y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Y los siervos del rey fueron a nuestro señor, el rey David, diciendo: que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblaron de miedo y se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón. Ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo.
pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaran del santuario. Y cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. En los últimos momentos de su vida, el rey David le recomendó a Salomón su hijo: estoy por recorrer la senda de todos los mortales. Ánimo y pórtate como todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te apartes de sus caminos. Sigue sus sendas y cumple con sus leyes y preceptos, tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo: si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás te faltará un sucesor en el trono de Israel. Tú bien sabes lo que me hizo Joab, hijo de Zeruiah, y lo que hizo con Abner, hijo de Ner, y con Amasa, hijo de Jeter, los mató. Y con ello desató una guerra sangrienta en tiempos de paz, con lo que se manchó de sangre de la cabeza a los pies. Toma esto en cuenta y haz lo que creas conveniente, pero no le permitas llegar a viejo y morir en paz. Trata con bondad a los descendientes de Barzillai, el Galaadita. Quiero que lo sientes a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando yo estaba huyendo de tu hermano Absalón. En cuanto a Simei, hijo de Gera, el benjaminita de Bahurín, aunque me lanzó una terrible maldición cuando yo iba rumbo a Mahanayim, también fue el Jordán a recibirme. Ahí le prometí delante del Señor que mi espada no lo mataría. Pero ahora él está en tus manos y tú sabrás lo que debes hacer. Aunque ya está viejo, haz que baje el sepulcro bañado con su propia sangre, en su propia sangre. Y David cayó en el sueño eterno, como sus padres, y fue sepultado en su ciudad. 40 años reinó en Israel, de los cuales 7 años reinó en Hebrón y 33 en Jerusalén. Salomón ocupó entonces el trono de David su padre, y su reino se consolidó. Un día, Adonías, hijo de Hagit, fue a visitar a Betsabé, la madre de Salomón, y ella le preguntó: ¿vienes en son de paz? Y Adonías respondió que sí, y añadió: quiero hacerte una petición. Betsabé le pidió que hablara, y él le dijo: como bien sabes, el reino era mío. Todo Israel había puesto en mí sus esperanzas de que yo reinara, pero el reino cambió de manos y ahora es de Salomón, mi hermano, porque esa fue la voluntad del Señor. Pero te ruego que no me niegues lo que te voy a pedir. Betsabé le dijo: dime qué es lo que quieres. Y Adonías le dijo: por favor, habla con el rey Salomón y pídele que me dé por esposa a Abisac, la sunamita. Yo sé que a ti no te negará lo que le pidas. Betsabé le dijo: está bien, yo hablaré por ti al rey. Y Betsabé fue al palacio para hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibirle y se inclinó ante ella. Luego se sentó en su trono y mandó traer una silla para su madre, y ella se sentó a su derecha. Entonces Betsabé le dijo: quiero hacerte una pequeña petición, espero que no me la niegues. Y el rey le dijo: pídeme lo que quieras, madre mía, que no te lo negaré. Y ella respondió: deja que Adonías, tu hermano, tome por mujer a Abisac la sunamita. Pero el rey Salomón respondió a su madre: ¿por qué pides a Abisac la sunamita para Adonías? ¿También me vas a pedir que le entregue el reino porque es mi hermano mayor? Él cuenta ya con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Zeruiah. Entonces el rey Salomón juró por el Señor y dijo: que el Señor me castigue duramente, y más aún que con esta petición Adonías ha firmado su sentencia de muerte. Juro por el Señor que me ha puesto y confirmado en el trono de David mi padre, y que ha establecido mi dinastía como lo había prometido, que hoy mismo Adonías morirá. Entonces el rey Salomón ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que matara a Adonías, y Benaías fue y lo mató. Luego el rey le ordenó al sacerdote Abiatar: regresa a Anatot, tu tierra, mereces la muerte, pero no te mataré hoy porque has llevado el arca del Señor nuestro Dios en presencia de David, padre, y porque sufriste junto con él las mismas aflicciones. Así fue como Salomón quitó a Abiatar del sacerdocio en el templo del Señor, con lo que se cumplió su palabra contra los descendientes de Elí, como lo había afirmado en Silo.
Esta noticia llegó a oídos de Joab, que también había apoyado a Unías, aunque no se había unido a Absalón. En cuanto lo supo, huyó al tabernáculo del Señor y se aferró a los cuernos del altar. Cuando Salomón supo que Joab estaba en el tabernáculo del Señor junto al altar, ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera y le diera muerte. Entonces Benaías fue al tabernáculo del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Pero Joab respondió: de ninguna manera, prefiero morir aquí. Benaías regresó al palacio y le contó al rey lo que había dicho Joab. Entonces el rey dijo: pues cumple sus deseos, mátalo y entiérralo, y borra así la sangre que Joab derramó injustamente y que nos manchó a mi padre y a mí. El Señor le hará pagar con su propia sangre, porque asesinó a 2 hombres más justos y honrados que él. Los mató a filo de espada y sin que mi padre lo supiera. Mató a Abner, hijo de Ner, que era general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era general del ejército de Judá. La sangre de estos 2 hombres recaerá sobre Joab y sobre todos sus descendientes. Cambio sobre David y sus descendientes y sobre su dinastía y su trono, el Señor derramará paz para siempre. Entonces Benaías, hijo de Joiada, fue y atacó a Joab y lo mató. Luego lo sepultaron en su casa en el desierto. Su lugar como capitán del ejército la asumió Benaías por orden del rey, y Sadoc ocupó el lugar de Abiatar como sacerdote. Después el rey mandó llamar a Simeí y le dijo: construye una casa en Jerusalén para que vivas allí, pero no se te ocurra salir. Quiero que sepas que si me entero que sales y cruzas el torrente de Cedrón, ese día morirás, y tú serás el único responsable de tu muerte. Y Simeí le respondió: estoy de acuerdo con lo dicho por su majestad, así lo haré. Y Simeí vivió en Jerusalén mucho tiempo, pero sucedió que después de 3 años, 2 de sus criados huyeron a Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Masá. Cuando Simeí supo que sus criados estaban en Gad, aparejó un asno y fue a Gad en busca de sus criados. Y cuando los halló, regresó a Jerusalén. Pero Salomón se enteró de que Simeí había salido de Jerusalén para ir a Gad, pero que había vuelto. Entonces mandó a llamar a Simeí y le dijo: yo te advertí y tú juraste por el Señor que el día que salieras de tu casa morirías. Y tú dijiste: estoy de acuerdo con lo dicho por tu majestad. Entonces, ¿por qué faltaste a tu juramento ante el Señor y desobedeciste la orden que yo te impuse? Y Salomón añadió: en el fondo de tu corazón tú bien sabes que le hiciste mucho daño a mi padre David. Ahora el Señor ha hecho que ese daño recaiga sobre ti mismo. Yo, el rey Salomón, seré bendecido y el trono de David se afirmará para siempre delante del Señor. Entonces el rey ordenó a Benaías, hijo de Joiada, dar muerte a Simeí, y Benaías lo hirió y lo mató. Con esto, el reino de Salomón quedó confirmado. El rey Salomón se casó con la hija del faraón, rey de Egipto, y quedó emparentado con él. Luego llevó a su esposa a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y las murallas de Jerusalén. En esos tiempos el pueblo ofrecía sus sacrificios al Señor en los altares que estaban en lo alto de los montes, porque aún no se había construido un templo para el Señor. Salomón amaba al Señor y cumplía los estatutos ordenados por su padre David, pero también ofrecía sacrificios y quemaba incienso al Señor en los altares de los montes. Salomón acostumbraba ofrecer sus sacrificios en Gabaón porque era el altar principal y allí ofrecían 1000 holocaustos. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te conceda. Entonces Salomón dijo: tu misericordia siempre acompañó a tu siervo, mi padre David, porque se condujo delante de ti con sinceridad y fue un hombre justo y te entregó su corazón. Tú has sido misericordioso con él porque le has concedido que un hijo ocupe su trono, como hoy podemos verlo. Ahora, Señor y Dios mío, tú me has puesto en el trono que ocupó mi padre David. Reconozco que soy muy joven y que muchas veces no sé qué hacer.
Este siervo tuyo se halla en medio del pueblo que tú escogiste y que es tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te pido que me des un corazón con mucho entendimiento para gobernar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tan grande? Al Señor le agradó la petición de Salomón. Entonces le dijo: puesto que me has pedido esto, y no una larga vida ni muchas riquezas, ni tampoco pediste vengarte de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber escuchar, voy a hacer lo que me has pedido. Voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá después de ti. Además, ay, Señor, me cerró otra vez esto. Ujú. Además, ay, permítame un segundito. Estamos en Segunda de Reyes, ¿cierto? Primera de Reyes 3:13. Primera de Reyes. Ay, ay, ay. 3:13. 3. 3. Además, voy a darte las cosas que no me pediste. Muchas riquezas y fama, a tal grado que mientras vivas no habrá ningún otro rey como tú. Y si caminas por mis sendas y cumples mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo te concederé una larga vida. Cuando Salomón despertó de su sueño, fue a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de paz, y luego hizo un banquete para todos sus siervos. Por esos días, 2 prostitutas se presentaron ante el rey, y una de ellas dijo: Su Majestad, esta mujer y yo vivimos en una misma casa, y mientras yo estaba allí, tuve un hijo. 3 días después, y mientras las dos vivimos juntas, también ella tuvo un hijo. Nadie más estaba en la casa sino solo nosotras dos. Pero una noche ella se acostó sobre su niño y el niño murió. Entonces se levantó a medianoche, tomó a mi hijo que dormía junto a mí y lo puso a su lado, y entonces puso al niño muerto junto a mí. En la madrugada, cuando me levanté para darle el pecho a mi hijo, me di cuenta de que estaba muerto, y cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta que no era mi hijo. La segunda mujer dijo entonces: el niño vivo es mío, el que está muerto es el tuyo. Pero la primera mujer insistía: no, el niño muerto es tu hijo, el mío es el que está vivo. Entonces el rey dijo: una de ustedes afirma que su hijo está vivo y que el niño muerto es de la otra, y la otra afirma que el niño vivo es el suyo y que el niño muerto es de la otra. Entonces el rey dio una orden: tráiganme una espada. En cuanto se la llevaron, el rey ordenó: traigan al niño vivo y pártanlo por la mitad y den una mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la madre del niño vivo, llena de compasión por su hijo, suplicó al rey: ¡ay, su majestad, no lo mate! Que se quede esta mujer con el niño vivo. Pero la otra dijo: ni para ti ni para mí, que lo partan por la mitad. Entonces el rey intervino y dijo: entreguen al niño vivo a esta mujer, que es la verdadera madre. Y cuando todo el pueblo de Israel supo del juicio que había emitido el rey, sintieron respeto por él, pues se dieron cuenta de que Dios le había dado sabiduría para impartir justicia. Y Salomón fue rey de todo Israel,
Los funcionarios que le ayudaron fueron Azarías, hijo de Sadoc, el sacerdote, Elihoref y Ahías, hijo de Sisa, cronista, Josafat, hijo de Ahilud, secretario del rey, Benaías, hijo de Joyada, jefe del ejército, Sadoc y Abiatar, sacerdotes, Azarías, hijo de Natán, jefe de los gobernadores, Sabuc, hijo de Natán, sacerdote y consejero del rey, Ahisar, mayordomo, Adonirán, hijo de Abda, recaudador de tributos. Salomón tenía 12 gobernadores en Israel, responsables de abastecerlo en todo lo que necesitaran el rey y su familia. Estos son sus nombres: Ben-Hur en el monte de Efraín, Ben-Decar en Macás Zagalbín, Bet-Semes, Elón y Bet-Hanán, Ben-Hesed en Arubut, y también gobernaba Socó y toda la tierra de Efer. Ben-Aminadab, que se había casado con Tafat, la hija de Salomón, en todos los territorios de Dor. Bana, hijo de Ahilud, en Tanad, Megiddo y en toda Bet-Seam, que está cerca de Zeratán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Moala y hasta el otro lado de Jabmeán, Ben Gueber en Romat de Galaad, pero también gobernaba las ciudades de Yair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad, la provincia de Argot, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades amuralladas y con cerraduras de bronce. Ahinadab, hijo de Iddo, el Mahallín, Ahimaes, que se casó con Basemat, la hija de Salomón, en Neftalí. Bana, hijo de Husai, en Aser y en Alot. Josafat, hijo de Paruaz, en Islacar. Simei, hijo de Ela, en Benjamín. Hijo de Uri, en la tierra de Galaad, en la tierra de Sihón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. La población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y beber. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos le pagaron tributos como sus vasallos. La provincia que diariamente recibía a Salomón era de 9,000 kilos de harina fina, 18,000 kilos de harina común, 10 bueyes engordados,
20 bueyes de pastoreo y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves de corral. Salomón dominó los reinos al oeste del río Éufrates, desde Tefesac hasta Gaza, y en toda esa región hubo paz. Mientras Salomón vivió, Judá e Israel vivieron seguros, cultivando sus viñas e higueras desde Dan hasta Beerseba. Además, Salomón tenía en sus caballerizas 40,000 caballos para sus carros de combate y 12,000 jinetes. Cada uno de los gobernadores proveía de alimentos al rey Salomón para que nada le faltara. Cada mes uno de ellos visitaba al rey y se sentaba a su mesa. Además, cada gobernador enviaba, según su turno, cebada y paja para los caballos y las bestias de carga. El Señor concedió a Salomón mucha sabiduría y prudencia y lo dotó de un gran corazón, vasto como la arena del mar, para comprenderlo todo. Su sabiduría era mayor que la de todos los que vivían en el Oriente y en Egipto. Incluso sobrepasó a la sabiduría de hombres como Etán, el Esraelita, Emán, Calcón y Dardá, los hijos de Mahol. Su fama se extendió por todas las naciones vecinas. Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Habló de temas relacionados con los sacerdotes del Líbano y el hisopo que crece en las paredes, los animales, las aves, los reptiles y los peces. Tanta era la fama de su sabiduría que de todos los pueblos y reinos llegaba gente a escuchar sus sabias palabras. Cuando el rey Hiram de Tiro supo que Salomón había sido consagrado como rey en lugar de su padre David, envió a sus embajadores a visitarlo, pues Hiram siempre había estimado a David. A su vez, Salomón mandó a decir a Hiram: tú sabes que por culpa de las guerras en que mi padre David se vio envuelto, no pudo construir un templo para honrar el nombre del Señor su Dios, hasta que con la ayuda del Señor logró vencer a sus enemigos. Pero ahora que el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados y no tengo enemigos ni nada que temer, he decidido construir un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios y para que se cumpla la promesa que el Señor le hizo a mi padre cuando dijo: tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, será quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Para poder hacerlo, ordena por favor a tus hombres que corten cedros del Líbano. Mis hombres pueden ayudar y yo les pagaré a tus siervos lo que tú me digas. Pues reconozco que no hay entre nosotros nadie que trabaje la madera tan bien como los sidonios. Cuando Hiram oyó lo que Salomón había dicho, se llenó de alegría y dijo: bendito sea el Señor que le dio a David un hijo tan sabio para gobernar a este gran pueblo. Entonces le respondió Salomón: he recibido tu mensaje, y en cuanto a la madera del cedro y el ciprés, voy a hacer lo que me pides. Mis hombres llevarán la madera desde el Líbano hasta el mar, y allí la pondrán en balsas, y te la llevarán hasta donde tú me digas. Allí la desatarán para que tú la tomes. Mi pago será que me provea de alimento para mi familia. Fue así como Hiram proveyó a Salomón con toda la madera de cedro y de ciprés que quiso.
A cambio de ella, Salomón cada año le enviaba a Hirán 6.000 toneladas de trigo y 6.000 litros de aceite puro para el sustento de su palacio. El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como lo había prometido, y los reinos de Hirán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó leva en todo el pueblo de Israel y reunió a 30.000 hombres. Cada mes enviaba al Líbano 10.000 hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de la leva. Además, Salomón contaba con 70.000 hombres que cargaban los materiales y 80.000 que cortaban la madera en el monte, sin contar a los 3.300 maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo, y entre los albañiles de Salomón y la gente de Hirán y de Gebal cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. 480 años después de que los israelitas salieran de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Sif, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya 4 años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13,5 metros de alto. El pórtico en el frente del templo medía 9 metros de largo y 4,5 metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaban el templo y el lugar santísimo construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposento de abajo medía poco más de 2 metros de ancho. El del centro medía poco más de 2,5 metros de ancho y el de arriba medía poco más de 3 metros de ancho. Por fuera, el rey mandó reducir las medidas del templo para que las vigas no se empotraran en sus muros. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas, de modo que cuando se dio comienzo a la construcción, no se escuchó ningún golpe de martillo ni de hacha, ni de ningún instrumento de hierro. La puerta del aposento del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercero, se subía por una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con artesonados de cedro. Igualmente construyó un aposento alrededor del templo, el cual tenía poco más de 2 metros de altura y se apoyaba en el muro con unas vigas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo: en relación con el templo que estás construyendo, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre David, siempre y cuando tú obedezcas mis estatutos y mis decretos y pongas en práctica mis mandamientos. Entonces yo habitaré en el templo, en medio de los israelitas, y nunca abandonaré a mi pueblo. Salomón terminó de construir el templo. Luego recubrió sus paredes con tablas de cedro por dentro y por fuera hasta las vigas del techo, y el piso lo cubrió con madera de ciprés. En la parte final del templo construyó un edificio de 9 metros y lo recubrió con tablas de cedro de arriba abajo. Este espacio es el lugar santísimo. El templo medía 18 metros de largo. Por dentro estaba recubierto con madera de cedro, con figuras talladas de calabazas silvestres con sus botones en flor. Todo era de cedro, nada era de piedra. Salomón mandó adornar por dentro el lugar santísimo para colocar allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte interior del templo, la cual medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 metros de alto, y estaba recubierto con el oro más puro. Además se recubrió de oro el altar de cedro. Todo el interior del templo lo recubrió con el oro más puro y colocó cadenas de oro para impedir la entrada al santuario. De modo que el interior del templo estaba recubierto de oro de arriba abajo, lo mismo que el altar que estaba frente al lugar santísimo. Salomón mandó esculpir en madera de olivo 2 querubines, cada uno de los cuales medía 4,5 metros de alto. Cada ala extendida medía poco más de 2 metros, de modo que las alas
de punta a punta medían 4,5 metros. Ambos querubines eran idénticos en altura y estaban hechos del mismo material. La altura de cada querubín era de 4,5 metros. Estos querubines fueron puestos dentro del templo en el lugar santísimo con las alas extendidas. El ala de cada uno tocaba la pared opuesta y una y otra se tocaban por las puntas y se unían en el centro del templo. También a los querubines los recubrió de oro. En las paredes del templo, lo mismo afuera que adentro, mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor. El piso del templo lo cubrió de oro por dentro y por fuera. A la entrada del santuario puso puertas de madera de olivo y el umbral y los postes formaban una figura de 5 esquinas. Las 2 puertas estaban hechas de madera de olivo, en las que también talló figuras de querubines, palmeras y botones en flor. Todo esto lo recubrió de oro. Para la puerta a la entrada del templo mandó hacer postes cuadrados de madera de olivo. También mandó hacer 2 puertas giratorias de madera de ciprés. En estas puertas también mandó tallar figuras de querubines, palmeras y botones en flor, y las recubrió de oro. El atrio interior lo construyó con 3 hileras de piedra labrada y una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos del templo del Señor. En el 11º año, en el mes de Bul, que es el 8º mes del año, concluyó la construcción del templo con todo lo necesario y todos los detalles. La construcción duró 7 años. Amén. Anita, ¿puedes orar para terminar? Gracias, Señor Jesús, por este día, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus misericordias en este nuevo día. Gracias, Señor, porque nos has concedido otro día de vida, Señor Jesús. Es por tu misericordia y por tu gracia que hoy estamos aquí. Ayúdanos, Señor, en este día. Gracias por este tiempo de compartir, de leer tu palabra, que podamos aplicarlo y vivirla. Ayúdanos a meditar en tu palabra y en ti el resto del día. Guárdanos de todo mal. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos. Hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.